volver a la Eucaristía de forma presencial, bueno, forma parte de una declaración final después de la reunión de la permanente de los obispos de la Conferencia Episcopal que ha tenido lugar pues en este mes de julio, en el que bueno, ha parecido oportuno. Es verdad que, digamos una cosa, la Conferencia Episcopal es un órgano de coordinación que no sustituye ni anula en ningún momento la potestad del obispo ordinario en cada diócesis, ¿no? Pero es bastante significativo pues que en ese comunicado conjunto haya parecido oportuno decir que es un momento para volver a la Eucaristía de forma presencial, después de que en ese momento del confinamiento pues se dispensase del precepto dominical en muchas diócesis. Bueno, yo creo que la totalidad, y ahora pues claro, serán las diócesis cada una la que tenga que ver cómo se vuelve, se deroga esa dispensación de la dispensa, cómo se deroga ese decreto por el que se dispensó del precepto dominical. Algunas diócesis, como la diócesis de San Sebastián, desde la que os hablo, lo que hemos hecho ha sido no hacer un decreto de derogación de esa dispensa, sino más bien decir, bueno, hasta ahora todas las normas que se dieron con motivo del COVID quedan todas ya en suspenso. En este momento, pues centrémonos en esto y en esto. A veces sin necesidad, ¿no?, de hacer un decreto explícito de derogación de aquel decreto en el que se eximía del precepto dominical. Basta con decir quedan derogados los preceptos anteriores que se tomaron en el caso de emergencia sanitaria del COVID. Alguna diócesis explícitamente ha hecho decreto por el que queda derogado la exención del precepto dominical, pero bueno, creo que más, aunque desconozco la fórmula concreta que haya utilizado cada diócesis, pues yo creo que en la totalidad de las diócesis estamos en las mismas, ¿no? Estamos en la misma situación. Obviamente, no tenemos que aprender a convivir con esta situación. Se han tomado las medidas de precaución que las autoridades nos han dicho y tenemos que volver a la forma presencial, a la forma presencial de asistencia a la Eucaristía. Y además también yo creo que cuando la permanente ha hecho este comunicado, lo ha hecho porque, aunque la realidad no es la misma en todos los lugares, se ha observado que en algunos lugares pues se ha producido pues un cierto retraimiento, ¿no? Un cierto retraimiento, y por ejemplo acontece que van más personas a las misas de diario, pero igual van menos personas a las misas dominicales, y una serie de fenómenos pues que no son deseables. Lo de más personas a las misas de diario sí es deseable, obviamente, ¿no? Pero no lo segundo, no. Bueno, entonces yo creo que este comunicado es como una llamada también, ¿no?, pues a la vuelta a la normalidad, y a que tengamos cuidado de que se haya generado en nosotros un retraimiento motivado por una especie de pánico social que se ha generado, que es un pánico que es que el miedo a veces es irracional, el miedo tiene mucho de irracionalidad, y entonces es posible que nos haya retraído indebidamente. Vale. Dicho esto, aunque digamos se haya derogado la dispensa dominical, eso no quiere decir que una persona pues en una situación como la que el oyente en la pregunta formula, porque en la pregunta dice que le generan dudas porque tiene familiares inmunodeprimidos con patologías severas. Bueno, puede haber obviamente una persona con patologías severas en las que, sin necesidad de que la Iglesia dé un decreto de dispensa de la asistencia dominical, esa persona tenga unas circunstancias en las que está perfectamente, digamos, justificado el que no asista presencialmente a la Eucaristía. Esto la Iglesia lo ha dicho siempre, que no tiene obligación de asistir a la Eucaristía quien por una razón seria o grave, ¿no?, pues de tipo de imposibilidad de dispensar, de disponer de ese tiempo, de tener que atender otras
pues otras obligaciones que no puede dejarlas, o bien por motivos de salud, pues uno no, si tiene esas situaciones, pues no tiene obligación de asistir a misa el domingo. Pero para eso no hace falta, no hace falta que esté en vigor un decreto de dispensa general para todo el mundo del precepto dominical, porque cuando se hace un decreto como ese es algo genérico para todo el mundo. Y un caso como el que dice el oyente, bastaría que uno lo discierna desde su situación personal. Hombre, si un familiar dice que tiene una patología severa, inmunodepresiva, tal, bueno, pues es que puede ser una razón personal, para no acudir a la Santa Misa. Pero me parece, ¿no?, que ese comunicado de la permanente de la Conferencia Episcopal, volver a la Eucaristía de forma presencial, pues era obviamente, ¿no?, importante, necesario. Y además también, digamos que salimos de esta valorando mucho, ¿no?, también la participación en la Eucaristía a través de medios de comunicación, la valoramos mucho y no queda derogada, y de hecho en muchos lugares hemos mantenido formas de transmisión de la Eucaristía que se introdujeron con motivo de ese confinamiento, pero que hemos visto que conviene mantenerlas más allá, de esta crisis. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta. Un oyente